Empresario influyente observaba en silencio mientras niño modesto compartía su merienda inesperada en medio del rugido frío de la ciudad. Desde el piso 28 de un edificio que parecía tocar el cielo, Alejandro Vargas miraba sin despegar los ojos. Su oficina, un santuario de cristales y cuero negro, estaba en silencio, pero afuera, en un pequeño parque a un par de cuadras, algo rompía la rutina. Algo que ni el poder ni la riqueza podían ocultar. Un niño, de cara sucia y mirada intensa, abría una humilde bolsa de papel. De ahí sacó unos trozos de pan duro y un poco de fruta, pero no se guardó ni un bocado para él. En cambio, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a repartir su merienda entre otros niños que estaban olvidados por el mundo. Esos niños sin nombres, sin marcas, sin lugar en las historias oficiales de la ciudad. Una escena tan simple como explosiva. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho, como si alguien apretara su corazón con fuerza. El contraste era breve. Por un instante, Alejandro vio en él algo familiar, demasiado familiar. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué su corazón temblaba con ese simple acto? En el fondo del parque, la gente pasaba apurada. Algunos miraban con desprecio, otros con indiferencia, pero él no podía apartar la vista. Algo dentro de esa escena se movía y retorcía como un nudo antiguo en su alma. La voz del niño, casi como un susurro, rompió el silencio. «Toma, para que todos comamos». Y en ese momento, Alejandro recordó. Recuerdos oscuros, olvidados. Calles destruidas, noches sin respuestas, un padre que nunca estuvo. La piel se le erizó y las manos le sudaron. Sentía que ese niño le enseñaba sin saberlo. Le desafiaba a confrontar su propia sombra. Pero mientras la luz iluminaba ese parque pequeño y olvidado, sombras más grandes se movían allá afuera. Una corporación rival, ansiosa por devorar su imperio, comenzaba a tejer su red de mentiras y trampas. Alejandro sabía que cada paso que diera en esa dirección, o elegiría mantener su reino construido sobre secretos y dolor, un silencio pesado cayó sobre la escena. El niño miró hacia arriba, directo a Alejandro, y en sus ojos había algo que rompía las barreras del tiempo y la distancia. Un misterio nacido en la soledad que solo alguien que ha vivido en las sombras puede entender. Y mientras la ciudad bostezaba en su indiferencia, Alejandro sintió esa llama temblorosa por primera vez en años. La urgencia de decidir. Pero ¿cómo encontrar luz en medio de tanta oscuridad? ¿Hasta dónde es capaz un hombre de enfrentarse a su propio pasado? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like, P. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras el niño extendía su mano, ofreciendo su escasa merienda, Alejandro sintió el tiempo detenerse. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible entre dos almas. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador resonó en el parque. Un hombre, vestido de manera desaliñada, apareció corriendo y su rostro era un mar de desesperación. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Gritaba como si el mundo se le estuviera desmoronando. La gente, que hasta ese momento había mirado con indiferencia, se giró al unísono, sus rostros llenos de alarma. El hombre tropezó y cayó frente al niño, quien se asustó al ver la escena.
Alejandro se tensó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Lo que seguía a esa caída cambiaría todo. El hombre levantó la mirada y Alejandro vio algo que lo hizo temblar. Era un par de ojos que conocía demasiado bien. Eran los ojos de su hermano, Daniel. Daniel había desaparecido años atrás. La última vez que había oído de él, su familia creía que había tomado un camino oscuro, uno que nunca esperó que la violencia lo llevara. Pero aquí estaba, lleno de suciedad y dolor, sus ropas desgastadas y un rastro de locura en su voz. ¡Alejandro!, gritó, su voz arrastrando trozos de desesperación. No puedo escapar. Ellos vienen. Llévame contigo. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago de Alejandro. La realidad lo golpeó como un tren descarrilado. Todo lo que había querido mantener oculto, todo su pasado, regresaba a reclamarlo. El niño, que había sido un faro de esperanza hacía solo un momento, ahora era un mero espectador. La multitud comenzó a murmurar. ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo? ¿Y ese niño? Alejandro sintió sus piernas temblar. El ajetreo de la ciudad, el ruido de los coches, todo se desvanecía en el fondo. Solo quedaba él y el rostro desgastado de su hermano. ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó? Alejandro apenas podía hablar. Su garganta se sentía como si hubiera un nudo imposible de deshacer. Estaba atrapado, balbuceó Daniel, una risa cortante escapándose de sus labios. Esa gente son monstruos. Los ojos de Alejandro se agrandaron. La imagen de una corporación rival, quizás la misma que estaba intentando destruir su negocio, emergió en su mente. Y de repente todo encajó. ¿Acaso su familia había estado involucrada de alguna manera? Las áreas grises de su pasado pululaban, y se dio cuenta de que el juego de poder y traiciones no solo lo había atrapado a él. Con un peso indescriptible colgando sobre sus hombros, miró a su hermano, tratando de encontrar en él un atisbo de la conexión que alguna vez tuvieron. «Tienes que venir conmigo. Necesito que me digas más». Pero justo en ese instante, un grupo de hombres surgió de entre la multitud. Eran 3, fuertes y amenazantes. Sus ojos oscuros, fijos en Daniel como si supieran que él era la clave. «Encontramos al perrito perdido», dijo uno con una sonrisa torcida. «¿Listo para volver a casa, hermano?» Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su mundo comenzó a tambalear. Esa sonrisa, ese rostro que había sido un reflejo de su propia vida, ahora se transformaba en una trampa mortal. «¡No!», gritó, pero el tiempo se fue. En un parpadeo, sus dos mundos chocaron. ¿Qué le harían a su H? ¿Qué secretos y traiciones emergían de la sombra? La angustia se apoderó de él, y mientras la escena se desmoronaba, un pensamiento quedó grabado en su mente. ¿Había construido su vida sobre pilares de mentira? ¿Hasta dónde llegaría para salvar a Daniel y a su propio legado? Las palabras se estancaron en su garganta, y el silencio que siguió fue aplastante. La ciudad seguía su curso indiferente, pero Alejandro sabía que todo había cambiado. Todo. Mientras la multitud se agolpaba, los hombres amenazantes se acercaron más. Su presencia era como una sombra que cubría todo el parque. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Su corazón latía con fuerza, un tambor descontrolado en su pecho. Daniel, su hermano, temblaba, y en su mirada había un destello de desesperación. «¡Por favor, déjalo en paz!», gritó Alejandro, su voz apenas un susurro entre el ruido. «¿Qué pasó contigo, hermano?», uno de los hombres preguntó, sus ojos destilando desprecio. «Te perdimos hace tiempo. El G
Alejandro no entendía. ¿Quién era el jefe? Esa no era una mera pelea de calle. Había algo más oscuro en juego. La multitud comenzó a murmurar. Chismes y especulaciones llenaban el aire. ¿Quiénes son esos tipos? Parece que él es importante. Cada murmuro era un puñetazo en el estómago de Alejandro. Sentía la presión aumentar y sus piernas vacilar. Cuando uno de los hombres se abalanzó hacia Daniel, Alejandro actuó sin pensar. Corrió y se interponía entre ellos, los ojos fijos en el rostro de su hermano. «¡No lo toques!», gritó, su voz quebrándose. El hombre se detuvo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «¿Y tú vas a protegerlo?» «Después de todo este tiempo», gritó Daniel, y en ese momento una energía extraña entrelazó sus voces. Todo pareció volverse más claro. Algo en la actitud de Daniel había cambiado. Ya no era el hombre desolado de hacía un momento. «Espera», Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. «¿Qué sabes de ellos? ¿Acaso estamos hablando de la misma corporación?» Daniel sonrió, un destello siniestro atravesando sus ojos. «Oh, no solo de una corporación, hermano, de un legado, nuestro legado». La revelación lo golpeó como si fuera un tren. No entendía. «¿Qué quieres decir?» Alejandro sentía que el mundo se movía, que todo lo que creía conocer se escurría entre sus dedos. Los hombres de la corporación avanzaron un paso, pero Daniel levantó la mano. «No, se acabó el juego. Es hora de que la verdad sea revelada». Con esas palabras, Daniel sacó un dispositivo de su bolsillo, un pequeño objeto que brillaba intensamente. «Este es el último recuerdo de papá. Es lo que ellos han estado buscando». La multitud quedó boquiabierta. Alejandro sintió que la traición y el miedo se entrelazaban en su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué te perdiste?» «Porque en el camino me convertí en algo más que un hermano. Aprendí a sobrevivir en la oscuridad, a jugar con los que creen que pueden controlar nuestras vidas». Daniel miró a su alrededor, una chispa de poder brillando en su mirada. «Si quieres que este legado, este imperio se mantenga a flote, tendré que enseñarte». Fue un golpe contundente, como un rayo que ilumina el cielo. Todo lo que creía sobre su hermano llegó a ser un espejismo. Alejandro sintió que su estómago se revolvía. ¿Quién era realmente Daniel? Los hombres movieron sus brazos, listos para avanzar, pero el rostro de Alejandro se endureció. «No se lo llevarán», gritó con fuerza. «Esto es entre nosotros». La multitud comenzó a alejarse. El pánico se apoderaba de la escena. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido atronador resonó en el aire. Una explosión repentina retumbó en el parque, haciendo que la tierra temblara bajo sus pies. Todo se volvió caos. Gente gritando, el polvo subiendo. Alejandro cubrió su rostro, sintiendo el calor en su piel. Cuando el polvo comenzó a sentarse, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre imponente, con una sonrisa gélida. «Alejandro, qué sorpresa. Me alegra ver que aún te importa. Ven, tenemos tanto que hablar». En un instante todo cambió. La revelación de su hermano, la explosión, la figura desconocida. Alejandro se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. Mientras su mundo se hacía añicos, sintió que tenía que elegir: enfrentar a su propio hermano o proteger lo poco que quedaba de su familia. La incertidumbre lo atrapó, y en ese momento solo había una verdad clara. Todo estaba en riesgo. ¿Estaba Alejandro listo para la batalla que se avecinaba? La figura del hombre imponente se acercaba. Su sonrisa gélida
enviando un escalofrío a través de la multitud. Alejandro sentía que el aire se volvía más denso, mientras ese desconocido le lanzaba una mirada que parecía perforar su alma. El tiempo se volvió pegajoso, como miel cayendo lentamente entre sus dedos. Las palabras del extraño resonaron en su mente. «Alejandro, qué sorpresa. Me alegra ver que aún te importa. Ven, tenemos tanto que hablar». «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, con el corazón latiendo desenfrenado. «Soy alguien que ha estado observando, hermano. Alguien que ha tenido un interés en tu familia, tu legado». Cada sílaba caía pesada como un ladrillo. La multitud retrocedió un paso, la tensión palpable. Daniel temblaba, su mirada oscilando entre el hombre que era su hermano y este nuevo rival. «¡Aléjate de él!», gritó, sus ojos ahora llenos de desafío. Pero Alejandro se dio cuenta de que Daniel también estaba en el juego. Un miedo paralizante se apoderó de él. «¿Tu legado?», articuló Alejandro, sopesando cada palabra. «¿Qué significa eso?». «Tu padre fue un hombre poderoso, Alejandro, y yo fui su mano derecha», dijo el extraño, su tono evocando una historia oscura. «Pero tú lo abandonaste. Dejaste que el peso de su mundo se convirtiera en ruinas, en sombras». Los murmullos cerca de ellos aumentaban, rostros llenos de curiosidad y temor. Alejandro estaba atrapado entre la revelación y el horror de la verdad. «¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser! ¡Ah, claro, las mentiras son más fáciles de creer!». El extraño sonrió, disfrutando cada momento. «Pero te diré algo. Daniel no fue el único que sufrió las consecuencias, y ahora ha vuelto con algo que puede cambiarlo todo. Fue un golpe en el pecho. La explosión anterior ahora palidecía ante la revelación de que su hermano no era solo un hombre perdido. «Daniel, ¿qué tienes?», Alejandro preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Solo un recuerdo», murmuró Daniel, sacudiéndose mientras las palabras escurrían de su boca. La respuesta a por qué caímos en la oscuridad. Un murmullo nervioso recorrió a la multitud. El extraño observaba a los dos hermanos, como un cazador jugando con su presa. Alejandro sintió como si el aire se le escapara. «Muestra lo que tienes, Daniel», instó. Daniel temblaba, su mirada cambiando de desafiante a vacilante. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo brillante. La multitud se quedó en silencio, la curiosidad e incertidumbre helando el ambiente. «Esto es un legado», dijo, su voz ahora temblorosa. En ese momento, todo explotó. Un grito desgarrador resonó de nuevo. Una figura apareció entre los árboles, corriendo hacia ellos. Era una mujer, con el rostro cubierto de lágrimas y terror. «Alejandro, no lo hagas», gritó, su voz desgarradora bajo la presión del caos. La multitud dio un paso atrás, atónita. Alejandro la reconoció de inmediato. Era Clara, su amor de juventud, quien había desaparecido sin rastro años atrás. «¡Clara!». Su voz se convirtió en un susurro, y de repente cualquier sentido de realidad cambió. «¿Qué haces aquí?». «¡Ah! Daniel te ha engañado», gritó, sus ojos desbordando pánico. «Todo este tiempo él ha estado manipulando. No es quien crees que es». La verdad llegó como un rayo en medio de una tormenta. Alejandro sintió que se le caía el mundo. Daniel, su hermano, atrapado entre la oscuridad y su propia ambición, podría estar involucrado en algo más grande de lo que jamás había imaginado. «No, esto no puede ser posible». Alejandro gritó, casi incrédulo ante la traición que vio en los ojos de su hermano. Pero mientras la revelación se asentaba, otro sonido inconfundible rompió la tensión. Un eco distante de sirenas. La policía se acercaba. «¡Oh!
¿Qué harás ahora, Alejandro?, preguntó el extraño, con una sonrisa triunfante. ¿Tomarás el legado de poder que nunca quisiste, o lo perderás todo por el amor de un hermano que se ha convertido en tu mayor enemigo? Alejandro sintió el nudo en su garganta, mientras su mente giraba, procesando todo lo que había aprendido en un instante. Clara, Daniel, el legado, todo colisionaba en una tormenta de emociones. Era un momento de elección. Un precipicio. ¿Se lanzaría hacia lo desconocido o intentaría salvar lo poco que le quedaba? El caos aumentaba mientras las luces de las patrullas iluminaban la escena, creando sombras danzantes a su alrededor. Todo se dividía entre la verdad y la traición, y aún había una última pregunta resonando en su mente. ¿Quién era realmente su hermano? Mientras la atmósfera se tensaba, el rostro de Clara destilaba angustia. Alejandro la miró fijamente, sintiendo que la realidad se fracturaba como un cristal. ¿Qué quieres decir con que Daniel te ha engañado? Es un juego mayor, Alejandro. ¡Todo! Esto es más grande que nosotros. Alejandro, confundido y aturdido, sintió que los murmullos de la multitud se convirtieron en ecos lejanos. ¿Qué sabes, Clara?, preguntó apretando los puños. Daniel, ahora al lado de Alejandro, exudaba una mezcla de rabia y miedo. ¡Cállate, Clara! No tienes idea de lo que estás hablando. ¿Qué sé? Sé que ese hombre, Clara apuntó hacia el extraño, es parte de algo que destruyó a nuestra familia. ¡Y lo sabes! El extraño sonrió, arrogante, como un jugador de ajedrez que acaba de mover a su reina. ¡Ah! La lección de los secretos familiares. ¿Qué? La confusión se mezcló con el pánico y la adrenalina. Alejandro observó a su hermano, tratando de descifrar su mirada. ¿Era realmente el enemigo? Las sirenas sonaban más cerca. La preocupación se transformó en urgencia. Alejandro necesitaba respuestas. ¿Por qué no dijiste nada, Daniel? ¡Cállate, Alejandro! No puedes ver lo que está pasando. De pronto, el mundo alrededor empezó a difuminarse. Alejandro sintió un temblor bajo sus pies, un tirón en el aire, una energía que lo obligaba a moverse. ¡Atrás!, gritó, empujando a Clara justo cuando una sombra se abalanzó sobre ellos. Un destello brillante emergió de la mano de Daniel. El dispositivo vibraba. ¡No, Daniel, no! Alejandro extendió su mano, pero ya era demasiado tarde. En un instante, una onda expansiva lo envolvió. La explosión fue como un trueno sobrenatural. El parque se convirtió en un caos. El ruido era ensordecedor. Alejandro se cayó al suelo, absorbido por la pesadez del momento. La multitud gritaba, huyendo. Cuando se sacudió la confusión, todo parecía en cámara lenta. Clara y Daniel desaparecieron en medio de la nube de polvo y escombros. ¡Alejandro! Un grito desgarrador llenó el aire. Una figura familiar emergió de entre los escombros. Era su madre, su rostro desgastado, pero lleno de determinación. «Llévate a tu hermano y sal de aquí». Su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Mamá? Alejandro se levantó, titubeando. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí? La imagen de su madre era como un espejismo. Había creído que se había ido para siempre. Escucha, Alejandro, no tienes tiempo. Hay cosas que no sabes, cosas que tienen que permanecer enterradas. Todo en su mente se desmoronó. ¿Te refieres a Daniel? ¿A lo que sucedió con papá? Oh, no, eso ya no importa. La voz de su madre se elevaba, impregnada de miedo. El legado de tu padre es peligroso y Daniel es solo una pieza en este tablero. Ellos vienen por nosotros, por ti. Alejandro sintió un giro en su estómago. ¿Quiénes vienen? ¿De qué hablas?
Justo en ese instante, el extraño levantó las manos, interrumpiendo el caos. ¡Basta! La autoridad y el poder en su voz resonaron. Este juego aún no ha terminado. Alejandro, tu madre tiene razón. Pero lo que realmente necesitas saber es: tú eres el verdadero legado. Las palabras se cernieron como un eco. ¿Qué? El tiempo se detuvo. Sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había creído, su familia, su pasado, se desmoronaba. Daniel era solo el principio. Tú eres el que ha sido elegido para continuar. No, no puede ser. El pánico se apoderaba de su voz. La realidad lo aterrorizaba. ¿Era realmente parte de un juego oscuro? Mientras pensaba en esto, un ruido horrible cortó su mente ensordecida. Una explosión cercana sacudió el suelo y todos los ojos se volvieron al cielo. Una nube de humo negro ascendente se cernía sobre la ciudad. ¡Corre!, gritó su madre, pero antes de que pudiera mover un dedo, Alejandro se encontró paralizado. La verdad sobre su vida lo aprisionaba como un ancla. Tú perteneces a un mundo que nunca elegiste. En ese momento, un dolor punzante atravesó su pecho. El verdadero juego había comenzado. La mirada de su madre se convirtió en una mezcla desgarradora de amor y traición. Alejandro sintió que el nudo de la verdad se apretaba. Y una pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz de desentrañar su verdadero destino antes de que fuera demasiado tarde? Con la ciudad ardiendo a su alrededor, la vida que conocía se desvanecía. Todo lo que había creído se desvanecía rápidamente. Y mientras una nueva sombra emergía, Alejandro comprendió que su lucha apenas comenzaba. Pero ¿quién sería el verdadero enemigo en esta odisea familiar? Mientras la atmósfera se tensaba, el rostro de Clara destilaba angustia. Alejandro la miró fijamente, sintiendo que la realidad se fracturaba como un cristal. ¿Qué? Clara se lanzó hacia él, su voz llena de pánico. Es un juego mayor, Alejandro. Todo. Esto es más grande que nosotros. Alejandro, confundido y aturdido, sintió que los murmullos de la multitud se convirtieron en ecos lejanos. ¿Qué sabes, Clara?, preguntó, apretando los puños. Daniel, ahora al lado de Alejandro, exudaba una mezcla de rabia y miedo. «Cállate, Clara. No tienes idea de lo que estás hablando». ¿Qué sé? Sé que ese hombre, Clara apuntó hacia el extraño, es parte de algo que destruyó a nuestra familia, y lo sabes. El extraño sonrió, arrogante, como un jugador de ajedrez que acaba de mover a su reina. Ah, la lección de los secretos familiares, siempre tan jugosa. ¿Qué? La confusión se mezcló con el pánico y la adrenalina. Alejandro observó a su hermano, tratando de descifrar su mirada. ¿Era realmente el enemigo? Las sirenas sonaban más cerca. La preocupación se transformó en urgencia. Alejandro necesitaba respuestas. ¿Por qué no dijiste nada, Daniel? Cállate, Alejandro. No puedes ver lo que está pasando. De pronto, el mundo alrededor empezó a difuminarse. Alejandro sintió un temblor bajo sus pies, un tirón en el aire, una energía que lo obligaba a moverse. ¡Atás!, gritó, empujando a Clara justo cuando una sombra se abalanzó sobre ellos. Un destello brillante emergió de la mano de Daniel. El dispositivo vibraba. ¡No! ¡Daniel, no! Alejandro extendió su mano, pero ya era demasiado tarde. En un instante, una onda expansiva lo envolvió. La explosión fue como un trueno sobrenatural. El parque se convirtió en un caos. El ruido era ensordecedor. Alejandro se cayó al suelo, absorbido por la pesadez del momento. La multitud gritaba, huyendo. Cuando se sacudió la confusión, todo parecía en cámara lenta.
Clara y Daniel desaparecieron en medio de la nube de polvo y escombros. ¡Alejandro! Un grito desgarrador llenó el aire. Una figura familiar emergió de entre los escombros. Era su madre, su rostro desgastado, pero lleno de determinación. «Llévate a tu hermano y sal de aquí». Su corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Mamá?» Alejandro se levantó titubeando. «¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí?» La imagen de su madre era como un espejismo. Había creído que se había ido para siempre. «Escucha, Alejandro, no tienes tiempo. Hay cosas que no sabes, cosas que tienen que permanecer enterradas». Todo en su mente se desmoronó. «¿Te refieres a Daniel? ¿A lo que sucedió con papá?» «No, eso ya no importa». La voz de su madre se elevaba impregnada de miedo. «El legado de tu padre es peligroso, y Daniel es solo una pieza en este tablero. Ellos vienen por nosotros, por ti». Alejandro sintió un giro en su estómago. «¿Quiénes vienen? ¿De qué hablas?» Justo en ese instante, el extraño levantó las manos, interrumpiendo el caos. «¡Basta!». La autoridad y el poder en su voz resonaron. «Este juego aún no ha terminado. Alejandro, tu madre tiene razón, pero lo que realmente necesitas saber es, tú eres el verdadero legado». Las palabras se cernieron como un eco. «¿Qué?». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había creído, su familia, su pasado, se desmoronaba. Daniel era solo el principio. Tú eres el que ha sido elegido para continuar. No, no puede ser. El pánico se apoderaba de su voz. La realidad lo aterrorizaba. ¿Era realmente parte de un juego oscuro? Mientras pensaba en esto, un ruido horrible cortó su mente ensordecida. Una explosión cercana sacudió el suelo, y todos los ojos se volvieron al cielo. Una nube de humo negro ascendente se cernía sobre la ciudad. «¡Corre!», gritó su madre. Pero antes de que pudiera mover un dedo, Alejandro se encontró paralizado. La verdad sobre su vida lo aprisionaba como un ancla. «Tú perteneces a un mundo que nunca elegiste». En ese momento, un dolor punzante atravesó su pecho. El verdadero juego había comenzado. La mirada de su madre se convirtió en una mezcla desgarradora de amor y traición. Alejandro sintió que el nudo de la verdad se apretaba, y una pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz de desentrañar su verdadero destino antes de que fuera demasiado tarde? Una figura elegante apareció entre el humo, con una presencia tan fuerte que dominaba el caos. Era una mujer con un aura imponente. «Alejandro», comenzó, y su voz resonó como un eco en su mente. «Soy tu madre, en realidad, tu verdadera madre». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Cómo puedes eso? Tu madre adoptiva te protegió, pero no de esta familia. De mí. Soy el rostro de la oscuridad que has estado buscando. Y ahora que has activado todo». La mujer hizo un gesto hacia el dispositivo en la mano de Daniel. «Debemos decidir si serás nuestro rey o tu propio enemigo». El aire se volvió pesado. Alejandro se sintió perdido entre la traición y la revelación. «¿Ya tú? ¿Eres la razón de todo?». El lado oscuro de su historia se revelaba, y con ello toda su vida anterior se desmoronaba. La multitud estaba en silencio, expectante, con murmullos que crecían como un eco lejano de lo que estaba en juego. Alejandro sintió que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba ante él. «¿Qué harás, Alejandro?», preguntó su madre. «¿A qué lado te unirás?». Y con esa profunda y devastadora revelación, su mundo se hundió aún más en la incertidumbre. ¿Quién era realmente Alejandro Vargas? ¿Y qué haría con el legado que nunca pidió? Al enfrentarse a su enigmática madre biológica y una vida de secretos, la decisión pesaba más que nunca. La figura elegante apareció entre el humo,
con una presencia tan fuerte que dominaba el caos. Era una mujer con un aura imponente. Alejandro comenzó, y su voz resonó como un eco en su mente. Soy tu madre. En realidad, tu verdadera madre. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo puedes? Tu madre adoptiva te protegió, pero no de esta familia. De mí. Soy el rostro de la oscuridad que has estado buscando. Y ahora que has activado todo... La mujer hizo un gesto hacia el dispositivo en la mano de Daniel. Debemos decidir si serás nuestro rey o tu propio enemigo. El aire se volvió pesado. Alejandro se sintió perdido entre la traición y la revelación. ¿Tú? ¿Eres la razón de todo? El lado oscuro de su historia se revelaba. Y con ello, toda su vida anterior se desmoronaba. La multitud estaba en silencio, expectante, con murmullos que crecían como un eco lejano de lo que estaba en juego. Alejandro sintió que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba ante él. ¿Qué harás, Alejandro?, preguntó su madre. ¿A qué lado te unirás? De repente, un estruendo hizo vibrar el suelo. Era el sonido de un motor que se acercaba, rugiendo con fuerza. Todos se giraron hacia la entrada del parque. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. Los murmullos se intensificaron. Parecía que una camioneta se acercaba a gran velocidad. Y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, la camioneta atravesó el parque, levantando nubes de polvo a su paso. La multitud se dispersó, gritando y tratando de escapar del caos. ¡No!, gritó su madre, extendiendo su mano hacia él. Pero era demasiado tarde. Alejandro ya se había movido. «¡Daniel, sálvate!», le gritó a su hermano mientras se lanzaba hacia el vehículo que ahora frenaba abruptamente frente a ellos. La puerta trasera se abrió de golpe, y de ella salió un grupo de personas vestidas de negro, con rostros cubiertos. El líder dio un paso al frente, despejando el camino, y Alejandro sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor acelerándose a medida que lo reconocía. «No puede ser», se dijo a sí mismo. Era el rostro de su padre, con más arrugas y desgaste, pero sin duda, el mismo hombre de su infancia. «Papá», balbuceó, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¡Alejandro!», gritó su padre, con una mezcla de desesperación y determinación. «¡Ven conmigo, ahora!». «No estás salvo aquí». La confusión de Alejandro se multiplicó. «¿Por qué estás aquí? Creí que estuviste desaparecido. Te dije que tenías que mantenerte alejado. No es lo que crees». Pero antes de que pudiera terminar, la mujer que decía ser su madre levantó una mano interrumpiéndolo. «¡Silencio! No tienes idea de lo que hablas». Su voz era firme, cortante. En ese instante, una explosión resonó en el parque no muy lejos de ellos. Los cuerpos se agacharon instintivamente ante el estruendo. El caos se desató. Polvo y escombros volaban por todas partes, y Alejandro se sintió atrapado, rodeado por la confusión. Fue entonces cuando notó algo en el dispositivo que Daniel tenía. Una luz intensa brillaba desde el interior, y el rostro de su hermano se congeló en horror. «¡No! ¡No lo actives!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Daniel, con terror en sus ojos, había presionado el botón. Un destello cegador iluminó el caos, y la escena se volvió surrealista. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. De pronto, la explosión se expandió, y cuando todo se aclaró, el parque estaba cambiado. La multitud había desaparecido. Los árboles estaban quemados, y solo quedaba silencio. Alejandro miró a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. «Es nuestra única oportunidad»,
Alejandro sintió un profundo vacío en su pecho. La mujer, su madre biológica, ya no estaba. La confusión y desesperación transformaron su dolor en furia. «Me has mentido desde el principio», gritaron sus labios sin quererlo, apagando el eco de la intriga que había creado. Antes que pudiera procesar todo, descubrió que la figura de su padre estaba detrás de él, pero no era una ilusión. Su voz retumbó. «Alejandro, tú eres el verdadero heredero de un imperio que no entiendes. Has sido elegido para tomar el control». La revelación lo golpeó como un tren descarrilado. ¿Era realmente Alejandro la pieza clave en un juego que nunca eligió? Todas las verdades, los secretos familiares, un legado de traiciones y maniobras oscuras se cerraban sobre él. Y cuando la verdad finalmente lo alcanzó, una sombra se cernió sobre su futuro. ¿Qué haría con lo que había descubierto? Se encontraba en el umbral de algo que jamás imaginó, y antes de tomar una decisión, se sintió atrapado en un ciclo de dolor. La única certeza era que todo cambiaría de nuevo. La niebla de lo desconocido caía sobre su vida, y en ese instante, Alejandro supo que un nuevo capítulo de su historia apenas comenzaba, lleno de secretos, lealtades cuestionadas y un final que aún no podía predecir. La figura de su padre flotaba como un eco en el aire cargado de tensión, mientras la verdad de su existencia lo aplastaba. Alejandro sintió que se debilitaba, como si la tierra bajo sus pies estuviese cediendo. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». Su voz era un susurro quebrado, casi perdido en el caos. «¡Es un juego peligroso!», gritó su padre, mientras el sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, como un latido que amenazaba con reventar su pecho. «¿No tenías protegerme de qué?», Alejandro demandó, su voz elevándose, cargada de desesperación. «¿De qué me están ocultando?». Entonces un humo negro comenzó a brotar de la camioneta, y una sensación de inminente peligro se apoderó de Alejandro. El aire se volvió casi irrespirable, mientras una figura oscura emergía de la neblina. Era un hombre con una mirada que contenía el peso de 1000 secretos. «¿Te gustaría conocer la verdad?», preguntó, su voz fría y cortante. «Todo lo que has creído sobre tu familia es una mentira construida sobre más mentiras». Con un simple movimiento de su mano, el silencio se apoderó del lugar. La multitud, en un estado de espera, contenía la respiración. «¿Qué quieres decir?». Alejandro avanzó, sus pasos rápidos. Lo que estaba sintiendo era un torbellino. Por un lado, su padre. Por el otro, la figura misteriosa. La conexión entre ellos era palpable, como una cuerda tensa lista para romperse. «Has sido parte de un experimento desde el día que naciste», dijo el hombre oscuro, inexpresivo. «Tu madre, la que conoces, no es quien dice ser. Tú eres el último eslabón de una cadena mucho más antigua. Tu familia está en medio de una guerra, y tú eres la clave». Todo se congeló. Alejandro sintió el aire escapar de sus pulmones. La incredulidad lo golpeó como un rayo. «¡Eso no puede ser verdad!». Sus palabras se entrelazaban con el eco del miedo. El hombre dio un paso adelante y en un instante Alejandro vio su rostro reflejado en aquel ser. Sí, había un extraño parecido. «En realidad no eres solo un Vargas, eres también un Dragan, el linaje que tu familia ha tratado de ocultar desde siempre». Las palabras rasgaron la atmósfera, cada sílaba una bomba de tiempo. Una risa nerviosa escapó de los labios de Daniel.
Eso no puede ser cierto. Eso es imposible. ¿Imposible? Miren a su alrededor. El hombre barría con la mano el caos que los rodeaba. La ciudad no es más que un peón en este juego. Y si no actúan rápido, perderán mucho más que su legado. Perderán sus vidas. Alejandro miró a su padre, luego a su hermano. Los rostros conocidos se habían vuelto ajenos. ¿Todo esto es real? ¿Por qué no me lo dijeron? La traición latía en su pecho. Un ruido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Una explosión más fuerte que la anterior hizo temblar el suelo, mientras figuras encapuchadas rodeaban la escena, emergiendo de las sombras. Era un ataque. ¡Corred!, gritó su padre, y las palabras fueron un grito de advertencia. Un torrente de gente comenzó a huir en todas direcciones. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Un destello iluminó el cielo, y en ese instante todo se detuvo. Alejandro miró a su padre, y en sus ojos vio algo más que pánico. Vio certeza. «No tenemos tiempo, Alejandro. Debes hacer una elección». Todo se nublaba. La confusión apretaba su mente. ¿Qué elección? ¿Unirte a nosotros o ser arrastrado a la oscuridad? Las palabras resonaron, y aunque sus pies parecían pegados al suelo, sabía cuál era su camino. El legado no era solo una carga, era su destino. Pero el verdadero golpe llegó cuando el hombre oscuro dijo: «Y recuerda, hay alguien más que busca lo que solo tú puedes dar». Alejandro sintió como si el mundo entero se tambaleara. En el caos se preguntó a quién se refería, pero ya no había tiempo para preguntas. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, miró sus espaldas y sintió que la elección lo forzaba a saltar al abismo. La verdad y la traición llevaban a una encrucijada que definiría no solo su vida, sino el destino de todos a su alrededor. Y ahí estaba, al borde de todo, con un giro que lo llevaba a cuestionar la esencia misma de quién era. La urgencia lo empujó a moverse, pero el miedo y la incertidumbre querían atraparlo. Mientras corría en busca de respuestas, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente quería descubrir lo que había detrás de la verdad? La figura de su padre flotaba como un eco en el aire cargado de tensión, mientras la verdad de su existencia lo aplastaba. Alejandro sintió que se debilitaba, como si la tierra bajo sus pies estuviese cediendo. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». Su voz era un susurro quebrado, casi perdido en el caos. «Es un juego peligroso», gritó su padre, mientras el sonido de la sirena se acercaba cada vez más, como un latido que amenazaba con reventar su pecho. «No tenías que involucrarte. No podemos perderte». Daniel miró a su padre, su propia confusión reflejada en su rostro. «Tú no eras parte de esto. Solo queríamos protegerte», murmuró. «Pero, ¿protegerme de qué?», Alejandro demandó, su voz elevándose, cargada de desesperación. «¿De qué me están ocultando?». Entonces, un humo negro comenzó a brotar de la camioneta, y una sensación de inminente peligro se apoderó de Alejandro. El aire se volvió casi irrespirable, mientras una figura oscura emergía de la neblina. Era un hombre con una mirada que contenía el peso de 1000 secretos. «¿Te gustaría conocer la verdad?», preguntó, su voz fría y cortante. «Todo lo que has creído sobre tu familia es una mentira construida sobre más mentiras». Con un simple movimiento de su mano, el silencio se apoderó del lugar. La multitud, en un estado de espera, contenía la respiración. «¿Qué quieres decir?». Alejandro avanzó, sus pasos rápidos. Lo que estaba sintiendo era un torbellino. «Por un lado»,
Su padre, por el otro, la figura misteriosa. La conexión entre ellos era palpable, como una cuerda tensa, lista para romperse. Has sido parte de un experimento desde el día que naciste, dijo el hombre oscuro, inexpresivo. Tu madre, la que conoces, no es quien dice ser. Tú eres el último eslabón de una cadena mucho más antigua. Tu familia está en medio de una guerra, y tú eres la clave. Todo se congeló. Alejandro sintió el aire escapar de sus pulmones. La incredulidad lo golpeó como un rayo. ¡No! ¡Eso no puede ser verdad! Sus palabras se entrelazaban con el eco del miedo. El hombre dio un paso adelante, y en un instante Alejandro vio su rostro reflejado en aquel ser. Sí, había un extraño parecido. En realidad, no eres solo un Vargas, eres también un Dragan, el linaje que tu familia ha tratado de ocultar desde siempre. Las palabras rasgaron la atmósfera, cada sílaba una bomba de tiempo. Una risa nerviosa escapó de los labios de Daniel. Eso no puede ser cierto. Eso es imposible. ¿Imposible? Miren a su alrededor. El hombre barría con la mano el caos que los rodeaba. La ciudad no es más que un peón en este juego, y si no actúan rápido, perderán mucho más que su legado. Perderán sus vidas. Alejandro miró a su padre, luego a su hermano. Los rostros conocidos se habían vuelto ajenos. Todo esto es real. ¿Por qué no me lo dijeron? La traición latía en su pecho. Un ruido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Una explosión más fuerte que la anterior hizo temblar el suelo, mientras figuras encapuchadas rodeaban la escena, emergiendo de las sombras. Era un ataque. ¡Corred!, gritó su padre, y las palabras fueron un grito de advertencia. Un torrente de gente comenzó a huir en todas direcciones. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Un destello iluminó el cielo, y en ese instante todo se detuvo. Alejandro miró a su padre, y en sus ojos vio algo más que pan. No tenemos tiempo, Alejandro. Debes hacer una elección. Todo se nublaba. La confusión apretaba su mente. ¿Qué elección? ¿Unirte a nosotros o ser arrastrado a la oscuridad? Las palabras resonaron, y aunque sus pies parecían pegados al suelo, sabía cuál era su camino. El legado no era solo una carga, era su destino. Pero el verdadero golpe llegó cuando el hombre oscuro dijo: y recuerda, hay alguien más que busca lo que solo tú puedes dar. Alejandro sintió como si el mundo entero se tambaleara. En el caos se preguntó a quién se refería, pero ya no había tiempo para preguntas. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, miró sus espaldas y sintió que la elección lo forzaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decidir, un rugido ensordecedor sacudió el aire. La camioneta comenzó a temblar hasta que un nuevo estruendo la lanzó al aire, convirtiendo el caos en una torrente de luces. Un hombre apareció de la nada, flotando, como si desafiara la gravedad. La figura deslumbraba, su presencia era imponente, su mirada penetrante. «¡Detente!», gritó, y su voz resonó como un trueno, logrando que todo a su alrededor se paralizara de inmediato. Alejandro sintió un escalofrío en la nuca. El hombre se acercó a él, y cuando sus miradas se encontraron, Alejandro comprendió. El hombre sonrió de manera inquietante, como si conociera todos sus secretos. «Soy el verdadero propietario de este legado, y tú
Alejandro, has estado jugando un papel que ni siquiera comprendes. Todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. El hombre no era un extraño, era parte de una historia que había estado escondida en sus raíces. La batalla no es solo con ellos, continuó. Es contigo. Alejandro sintió un giro en el estómago. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar, revelando un escenario que nunca había pensado posible. El hombre tomó un paso más cerca. Tienes el poder de decidirlo todo, pero el tiempo se acaba. En ese instante, una conexión eléctrica hizo que Alejandro sintiera que podría perder el control. Dime que no eres quien creo. Pero en su interior, ya sabía, la verdad era más oscura de lo que había imaginado. Con un movimiento preciso, el hombre oscuro levantó una mano, y Alejandro sintió que su vida entera se desvanecía, atrapada en un laberinto lleno de mentiras. Estaba rodeado de claroscuros, y lo único que sabía con certeza era que cada elección que había tomado lo había llevado hasta aquí, a este cruce de destinos. Las luces parpadeantes comenzaron a desvanecerse, mientras la verdad definitiva se abrazaba con la oscuridad en su mente. Todo había cambiado en un instante. Su familia, su historia, su legado. ¿Realmente quieres saber quiénes somos?, preguntó el hombre. Prepárate, Alejandro. La verdad te cambiará para siempre. Y así, con la mirada entre sus seres queridos y un futuro incierto ante él, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La historia apenas comenzaba, pero ya no había camino de regreso. Su vida, su destino, todo se había convertido en un enigma que lo perseguiría durante la eternidad. La tensión se cortaba en el aire, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Alejandro miraba a su padre, a Daniel y a aquel hombre oscuro que revelaba secretos que mientras tanto parecían aplastarlo. ¿Soy un dragón?, preguntó. ¿Cómo es posible? El hombre oscuro asintió, su mirada penetrante mostrando la certeza de sus palabras. Tu linaje es más profundo de lo que imaginas. La lucha que ha estado ocurriendo no solo es familiar, sino una guerra que puede determinar el futuro de todos. Alejandro sintió cómo el corazón le latía con fuerza. ¿Y qué se supone que debo hacer? Su voz temblaba, pero había una determinación creciente en su interior. La confusión y el miedo se estaban transformando en lucha. Vas a tener que escoger, dijo el hombre oscurecido. Sus lealtades serán puestas a prueba. El destino del legado está en tus manos. Un nuevo sonido vibró en la atmósfera. La sirena de la policía se acercaba, junto a gritos que se dispersaban como esquirlas. Todos los ojos estaban en Alejandro, como si él fuera el único capaz de decidir su futuro. Pero en su mente, un dilema ardiente se formó. ¿Debería unirse a los que lo han mantenido en la oscuridad? ¿O intentar enfrentarse a toda esa verdad? Miró a su padre, a Daniel, a Clara, y las emociones crudas estallaron en su corazón. ¿Qué han hecho con nuestra historia?, la pregunta brotó, llena de No quiero jugar más. El hombre oscuro sonrió, como si esperara esa rabia. Entonces haremos esto a tu manera. La verdad será tu arma. Y con un movimiento dio a entender que todo estaba a punto de cambiar. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras la energía del lugar fluctuaba. Sin embargo, una chispa surgió. No tengo que estar solo. Nunca estuve solo. Se giró hacia sus seres queridos. Si vamos a enfrentarnos a esto, lo haremos juntos. Justo cuando daba un paso adelante, la tierra tembló y una gran explosión sacudió el parque.
Fragmentos de concreto volaron y gritos llenaron el aire. Alejandro se agachó, abrazando la idea de que nada volvería a ser igual. Cuando el polvo se asentó, vio a su madre arrodillada, su expresión desgastada, pero decidida. Lucha, Alejandro, la verdad es poderosa. Nunca olvides que tú decides quién eres. Las palabras de ella reverberaron en su interior como un mantra. En un documental dramático que desafiaba la realidad, los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro ancestral. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel, su voz llena de pánico. ¡Nos unimos!, gritó Alejandro. Su voz se elevaba, ardiente. Lo que sea que haya en el pasado, no podemos dejar lo que dicte nuestro futuro. Otro estallido llenó el aire cuando figuras encapuchadas surgieron entre las sombras, amenazantes. Pero ahora no estaba solo. Juntos, en cadena, Alejandro comenzó a caminar hacia adelante, sintiendo que estaban extendiendo sus manos por un futuro compartido. La próxima batalla estaba en el horizonte y elegirían juntos. Cuando el caos finalmente se desvaneció y el polvo se asentó, miró a cada uno de ellos. El vínculo era inquebrantable, el amor, la historia, la lucha por lo que era justo. No había un futuro claro, pero la esperanza brillaba entre ellos como un faro. Y entonces, mientras una luz se filtraba desde el cielo, Alejandro supo que aún quedaba mucho por descubrir. La verdad los había unido. Pero la batalla había comenzado. Ahora, tú que has compartido este viaje con nosotros, hay algo urgente que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora si no quieres perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos vivos en esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más, pa.